y mujeres destacados de la localidad y el departamento. Semana 32, tercer grado. Como siempre, les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido y luego resolver cada una de las actividades. Comencemos. Actividad número 1. Vamos a leer la siguiente información. ¿Sabes de qué manera se puede obtener información sobre algún tema de una persona o grupo de personas? Existen dos técnicas que ayudan mucho a obtener información de primera mano sobre un tema, es decir, obtener información directamente de una persona o grupo de personas. Estas dos técnicas son la entrevista y la encuesta. Al realizar una entrevista, se puede obtener información relevante sobre acontecimientos de la vida y las opiniones de una persona. Esto es importante, sobre todo cuando queremos conocer lo que ha hecho o hace y lo que piensa una persona que se considera destacada. En una entrevista, una persona hace preguntas a otra y ésta las responde. Los temas de la entrevista pueden ser varios. Por ejemplo, educación, ciencia, cultura, entre otros. Hay 3 aspectos básicos que no se deben olvidar en una entrevista. El título o tema que trata la entrevista, una breve presentación del personaje que se entrevista y, claro, las preguntas y respuestas. Con ayuda de algún familiar, escribe en tu cuaderno algunos ejemplos en los que utilizamos la entrevista. Y ahí pueden escribir entrevistas a profesores, entrevistas a padres de familia, entrevistas a alumnos, entrevistas de trabajo, etc. Actividad número 2. Elabora en tu cuaderno las actividades que se presentan a continuación. Pero antes vamos a leer. La encuesta consiste en aplicar un cuestionario a un grupo de personas para obtener información sobre un tema. La información obtenida se da a conocer por medio de un reporte que consta de introducción o presentación, que explica para qué se hizo la encuesta. El desarrollo consiste en la elaboración de preguntas y la obtención de respuestas, y las conclusiones que se resume la información obtenida. Una encuesta se lleva a cabo haciendo una serie de preguntas. Estas pueden ser abiertas o cerradas. Las preguntas abiertas brindan la libertad de dar cualquier respuesta o extenderse en ellas. Y las preguntas cerradas se contestan a partir de varias opciones que se nos dan. Veamos ejemplos de estas. Preguntas cerradas. ¿Cuál es tu personaje destacado de la literatura salvadoreña? Y nos dan 3 opciones. Ahí podemos elegir una opción. Salarrué, Alfredo Espino, Claudia Lars. Recuerden que este solo es un ejemplo, no es que ustedes van a decidir, a menos que su maestro les ponga a realizar esta encuesta a sus compañeritos. Y veamos el ejemplo de pregunta abierta. Esta es una pregunta abierta. Escribe el nombre de tu personaje de la literatura salvadoreña favorito y explica por qué. Va a poner el nombre y por qué es su personaje favorito. En esta usted puede extenderse diciendo por qué. En cambio aquí solo debe de elegir. Los resultados que se obtienen de la respuesta se pueden organizar mediante tablas y gráficas. Esta sería la tabla y la gráfica sería esta. Las tablas ayudan a organizar los datos recabados y las gráficas permiten representar los datos por medio de recursos visuales como líneas, superficies o símbolos. En este caso, tenemos una gráfica de barras donde se han puesto a los personajes destacados Salarrué, Alfredo Espino y Claudia Lars. Y en la parte vertical
hemos puesto números. Esos números se ponen para que de forma gráfica quede representado estos números. En el caso de Salarrué, está en el número 5, por eso se ha puesto aquí, porque luego sigue el 6. Hay un espacio. También esta gráfica pudo haberse hecho, como son poquitos los datos, de uno en uno. 1, 2, 3, 4, 5. Se puede hacer de 2 en 2, de 3 en 3. Ahí va a depender de la cantidad de respuestas que tenga, para que no quede ni muy grande ni muy pequeña. Entonces vemos que tenemos una tabla para organizar los datos y una gráfica para representar los datos. Ahora contestamos, ¿qué son las encuestas? Son instrumentos que nos permiten obtener información sobre un tema. ¿Qué tipo de preguntas se hacen en una encuesta? Preguntas cerradas y abiertas. ¿Para qué se usan las tablas y gráficas? Para organizar los datos recabados y representarlos de forma visual. Las tablas nos ayudan a ordenar la frecuencia con que se obtuvo una respuesta, es decir, la cantidad de veces que respondieron el nombre de un personaje destacado de la literatura salvadoreña. Los datos que representan la gráfica se obtienen del número obtenido en las tablas. La conclusión de una encuesta se obtiene de los resultados. Por ejemplo, el personaje destacado de la literatura salvadoreña favorito para la mayoría es Claudia Lars. Eso es porque 7 personas mencionaron su nombre. Pasamos a la actividad 3. En la actividad 3 se pide que se elabore 3 preguntas. Estas preguntas tienen que ser cerradas. ¿De qué tema van a ser esas preguntas? De personajes destacados en tu localidad o comunidad. Y aquí tenemos 2 ejemplos y el otro ejemplo lo pueden elaborar con la pregunta que ustedes prefieran hacer. Siempre de este mismo tema, personajes destacados. Vamos a poner el conteo, las rayitas de cuántos dijeron. Luego contamos las rayitas y ponemos el número de rayitas aquí. Si fueron 4 rayitas, el número 4. Si fueron 6, el número 6. Y así sucesivamente. Después se van a elaborar 3 gráficos de barra, uno por cada pregunta. En lugar de poner Salarrué en el caso de la primera pregunta, vamos a poner Álvaro Torres, prueba de sonido, Hermano Flores. Y luego, según lo que nos hayan dado, vamos a escribir los números, ya sea de 1 en 1, de 2 en 2, ahí ustedes deciden. Esta encuesta se la van a pasar a sus familias o a sus vecinos. Pasamos a la actividad 4. Contestamos. ¿Cuáles son 2 técnicas para obtener información de primera mano? Sería la entrevista y la encuesta. ¿De dónde se obtienen las conclusiones de una encuesta? Va a ser de los resultados. Y con eso terminamos el desarrollo de este contenido. Solo falta que se autoevalúen. Que tengan un bonito día.